Bien, buenas tardes, muchachos. ¿Se oye y se ve bien la pizarrita? A ver, alguno que me hable. Todo bien ahí, profe. Qué profe, pura vida, vengo llegando. Ok, gracias. De ahí, hoy por ser el último día de clases, podríamos tener las clases con las cámaras prendidas, ¿verdad? Los que puedan. Bueno, vamos a empezar. A ver, habíamos visto la capacitancia en la última clase, ¿verdad? Y la llegamos a definir. Empezamos a hablar de los capacitores que están compuestos por dos placas, ¿verdad? Que una almacena carga positiva y la otra almacena carga negativa. Definimos la capacitancia como C, que es la carga entre el voltaje entre ambas placas, ¿verdad? Desarrollamos ahí otras fórmulas, ¿verdad? Vimos que el voltaje AB es E por D, y entonces donde E es Q entre epsilon 0A, entonces sustituimos y nos queda que C es igual a E por A entre D, ¿verdad? Las unidades las vimos la primitividad del vacío y vimos los capacitores en serie y en paralelo, ¿verdad? Entonces, para los capacitores en serie, vamos a tener que el capacitor equivalente, 1 sobre el capacitor equivalente, es igual a los reciprocantes de cada uno de los capacitores que está en la red en forma paralela, ¿verdad? Perdón, en forma serie. En forma de serie, ¿verdad? Así como estos. Ok, entonces 1 entre C equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más, etcétera, más 1 entre Cn. Pueden haber n capacitores en serie y entonces se calcula el capacitor equivalente. Los voltajes, el voltaje total para los capacitores en serie es la suma de los voltajes y la carga es la misma para los capacitores en serie, ¿verdad? Para los capacitores en paralelo, vimos entonces que el C equivalente, o sea, la capacitancia equivalente es la suma de cada una de las capacitancias que están en paralelo. Que los voltajes, como están en paralelo, son iguales, ¿verdad? El voltaje 1 igual al voltaje 2, etcétera, igual al voltaje n. Y en paralelo, la carga total es igual a la suma de las cargas de cada uno de los capacitores, ¿verdad? Y quedamos en el tercer título, ¿verdad? Almacenamiento de energía en capacitores y energía de campo eléctrico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasarnos de día y vamos a iniciar aquí con ¿verdad? El punto 3, entonces decimos almacenamiento de energía en capacitores y energía de campo eléctrico. Ok, entonces por aquí vamos. Entonces vamos a decir que la energía potencial eléctrica vamos a detener la sincronización automática porque si no se pone muy lento. Ok, entonces la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado es igual a la cantidad de trabajo requerido para cargarlo. O sea, para separar cargas opuestas y colocarlas en los diferentes conductores. Entonces, cuando el capacitor se descarga, esta energía almacenada se recupera en forma de trabajo realizado por
las fuerzas eléctricas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un capacitor, ¿verdad? Hay que hacer trabajo para mover las cargas y cargar el capacitor, ¿verdad? Cuando el capacitor se descarga, o sea, suelta las cargas almacenadas, entonces se recupera ese trabajo. ¿Y cómo sabemos que se requiere trabajo? Bueno, por la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Si nosotros vamos a mover cargas hacia dos conductores, entonces tenemos que hacer trabajo para mover esas cargas, ¿verdad? Entonces, en general, tenemos, ¿verdad? Que V es igual a C, perdón, a Q entre C, ¿verdad? Entre la capacitancia. Y además, ¿verdad? Tenemos que un diferencial de trabajo es igual a un voltaje por un dQ. Y este voltaje, cuando estamos hablando de capacitores, entonces podemos sustituirlo por Q entre C, ¿verdad? Donde C es la capacitancia de Q. Y esto que está aquí, donde dW es el diferencial de trabajo requerido para transportar un elemento de carga de Q. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, el trabajo total, ¿verdad? Va a ser la integral desde 0 hasta el trabajo total de dW. Y esto es igual, la C es constante, entonces sale de la integral 1 entre C por la integral desde 0 hasta Q mayúscula, ¿verdad? De Q. Integramos esto y lo evaluamos entre los límites y entonces esto nos da Q al cuadrado entre 2C, ¿verdad? Y esto, entonces, este es el trabajo para cargar el capacitor. Ok, entonces ese trabajo que se hizo se convirtió en energía potencial en el capacitor. Ok, entonces vamos a poner eso. El trabajo realizado para cargar el capacitor se convierte en energía potencial en el capacitor. ¿Ok? ¿Por qué? Por la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, ok, entonces, todo trabajo me varía
el nivel energético del sistema en el que estoy operando, ¿verdad? Entonces quiere decir que el trabajo se convirtió en energía potencial y entonces esta energía potencial la vamos a expresar como Q2 entre 2C, ¿verdad? Es la misma cantidad. Esto podemos hacer un truco y entonces decir que esto es U medio por Q al cuadrado entre C, ¿verdad? Y vamos a multiplicar arriba por C y abajo por C. Entonces, esto queda U medio de C y Q al cuadrado entre C al cuadrado es V al cuadrado. Entonces, V al cuadrado, ¿verdad? ¿Ok? También podemos expresarla, ¿verdad? Como U medio por Q, por Q, ¿verdad? Ese es el Q al cuadrado entre C, ¿verdad? Entonces, esto es igual a U medio por la carga y por el voltaje, ¿verdad? Y las unidades de ambas son los julios, ¿verdad? Energía. Entonces, fíjense qué interesante lo que tenemos, ¿verdad? En mecánica, la energía potencial, ¿verdad? La podemos expresar como un medio de K por X al cuadrado. Y en electricidad, la expresamos, la energía potencial, como un medio de a ver, 1 entre 2C, ¿verdad? Por Q al cuadrado, ¿verdad? O también, entonces aquí, fíjense que aquí la constante de proporcionalidad de la energía potencial es K medios, mientras que aquí la constante de proporcionalidad es 1 entre 2C. Y entonces ahora pasamos a definir la energía del campo eléctrico. Ok, entonces decimos, ¿verdad?, que densidad de energía la vamos a definir como U minúscula y es por definición, ¿verdad?, la energía potencial por unidad de volumen, o sea, por AD. A es el área y D es la separación entre las placas, ¿verdad? Entonces, esa energía nos va a dar una densidad de energía en el capacitor, ¿verdad? Pero decimos C es igual a epsilon 0 A sobre D. Y el voltaje sabemos que es el campo por la separación en las placas. Entonces, sustituimos en U, entonces esto implica que U es igual a un medio, ¿verdad? Un medio de C, que es epsilon 0 A entre D, ¿verdad? Entonces es un medio de C por el V al cuadrado, que es E al cuadrado por D al cuadrado, entre A por D, ¿verdad? Entonces, esta D
con este otro D se hace D cuadrado que se cancela con este. El área se cancela con el área. Y entonces, tenemos que U es 1/2 por epsilon 0 por E al cuadrado. Sí, correcto. Ok. Entonces, esto que está aquí, vamos a decir que la densidad, esto es la densidad de energía eléctrica en el vacío. Válida para cualquier capacitor y para cualquier configuración del campo eléctrico E. En el espacio. Ok, y ponemos una nota aquí, ¿verdad? Aunque ya lo dijimos, pero vamos a ponerlo. La energía del campo eléctrico es energía potencial eléctrica. Ok, y entonces pasamos a este otro tema que le vamos a llamar, ¿alguna pregunta por el momento? Corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Ok, y decimos, en mecánica se estudian las fuerzas que no se mueven y esto constituye la estática. ¿Verdad? Y cuando las fuerzas y partículas se mueven, esto constituye la dinámica. Bueno, pues igualmente, en electricidad tenemos las cargas estáticas cuando no se mueven o permanecen en un objeto cargado, ¿verdad? Tenemos las cargas dinámicas cuando se producen corrientes o flujos de cargas.
Y entonces definimos ¿verdad? Entonces definimos los circuitos, perdón, la corriente eléctrica, ¿verdad? Se define como las cargas moviéndose de una región del espacio a otra. Profe, tengo una consulta con el tema antes de este de corriente y resistencia y fuerza electromotriz. Es que yo me acuerdo que en el laboratorio nos pusieron a ver eso. Y, o sea, y yo investigando para hacer el marco teórico me di cuenta que no solo estaba la primitiva al vacío, habían otros dependiendo como, creo que es del aislante que tengan las placas. Es En ese correcto. caso, ajá, simplemente se cambia la primitiva al vacío Por la del material, exactamente. Por eso aquí, ojo, le voy a subrayar en el vacío. ¿Verdad? Por eso le puse yo aquí en el vacío. Ok, si usted tiene un capacitor y el capacitor tiene otro material en medio, entonces usted usa la permitividad del material que tiene el capacitor en medio. ¿De acuerdo, Yonixia? Sí, o sea, es solo sustituirlo, no hay que hacer otra Exactamente. cosa. Ujú. Ok. Gracias. Con gusto. Bueno, déjeme consultar un momentito aquí. No, Yonixia, hay una relación que es donde se usa la definición de permitividad. Y entonces se relaciona la permitividad del material con una constante que se define de otra manera. Después del recreo, le cuento cómo es. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, sigamos. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es las cosas que estábamos estudiando, ¿verdad? Son como cargas estáticas, ¿verdad? O campos campos eléctricos que se producen en un conductor, ¿verdad? Y otra cosa es cuando ya tenemos las cargas viajando y entonces formamos los circuitos eléctricos. Las cargas estáticas son muy importantes y se dan en la naturaleza. Existen, por ejemplo, las nubes se cargan negativamente o positivamente y producen las descargas eléctricas que nosotros llamamos rayos, ¿verdad? Que producen a la vez unos relámpagos o unos destellos de luz. Esos destellos de luz se dan cuando se rompe el dieléctrico del aire. ¿Ok? Bueno, pero además de las cargas estáticas que ayudan a equilibrar la energía entre la atmósfera y la Tierra, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando se dan los rayos, que hay un desequilibrio de energía entre la atmósfera y la Tierra. Entonces, entre ellos dos se mandan cargas para tratar de equilibrarse, ¿verdad? Entonces, que haya el mismo número de cargas en la atmósfera que en la Tierra, ¿verdad?
Pero hay otra forma de uso de la electricidad, que son los circuitos eléctricos. Entonces, con los circuitos eléctricos podemos establecer flujos de carga que son muy útiles para nosotros. Y entonces nosotros hacemos taladros, hacemos lijadoras, hacemos CDs, ¿verdad? Hacemos, ¿por qué? Porque lo que hacemos es con los circuitos y las partes que llevan los circuitos, podemos transformar la energía eléctrica en energía rotacional, por ejemplo, en un taladro, ¿verdad? O en un CD, podemos meter el CD en el CD player de la computadora o del radio, y entonces podemos oír la música o ver una película, ¿verdad? Muchas aplicaciones. Y, por supuesto, ustedes me están viendo aquí a través de las corrientes eléctricas que se dan en la computadora mía y los circuitos, ¿verdad? Que forman dentro de la pantalla una imagen que se transporta eh, con unos y ceros de una forma increíble, ¿verdad? Impresionante. Y entonces cuando llegan a sus computadoras por software, entonces esa imagen se vuelve a reconstruir y entonces ustedes me ven ahí moviendo las manos para allá y para acá, ¿verdad? Me ven hablando, me ven explicando lo que sea, ¿verdad? Pero aquí todo esto es gracias a los circuitos eléctricos y a la electrónica, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de los circuitos. Entonces vamos a decir, los circuitos eléctricos se constituyen cuando se completan espirales o mallas de conductores que cierran el circuito o hacen un lazo en el que se constituye un flujo de cargas permanente. Los circuitos eléctricos se usan en una gran variedad de instrumentos como CDs, ¿verdad? Grabadoras, televisores, radios, computadoras personales, en los carros y etcétera, ¿verdad? En los pueblos, ¿verdad? Para dar luz a las calles, ¿verdad? Para un montón de cosas tienen la aplicación de los circuitos eléctricos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a decir, en presencia de un campo eléctrico, E se produce una fuerza eléctrica, F. Ok, entonces esa fuerza eléctrica y el campo es lo que me producen las corrientes eléctricas. Entonces, cuando tenemos un conductor, ¿verdad? Tenemos un conductor. Entonces, las cargas que están adentro en el conductor sienten la fuerza que se hace cuando hay un campo, ¿ok? Entonces, dependiendo de los signos, entonces vamos a tener, ¿verdad? Pero que F es proporcional al campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, esa fuerza va a producirse, ¿verdad? Si la cargas, vamos a ver, si este es E, entonces vamos a tener
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si esta carga es negativa, ¿verdad? Vamos a ponerla, bueno, vamos a ponerla en negro entonces, porque si la vamos a poner en negativa, ¿verdad? Entonces como son los electrones los que se mueven, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un campo que lo vamos a dibujar al revés, ¿verdad? Este campo eléctrico lo vamos a dibujar hacia allá, ¿verdad? Aquí viene el campo eléctrico. Entonces, la partícula va a experimentar una fuerza que la va a mover el electrón en sentido contrario, ¿verdad? Este es F. Y, a ver, esto se tienen que acordar de la vez que vimos cómo se produce F y cómo se produce E para las partículas positivas y las partículas negativas, ¿verdad? Las cargas positivas y las cargas positivas, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que viaja la electricidad? Bueno, vamos a tratar de explicarlo, ¿verdad? La electricidad, vamos a ver, si tenemos, vamos a aumentar el conductor nuestro, ¿verdad? Entonces, el conductor nuestro va a tener muchos iones positivos, iones negativos, etcétera, ¿verdad? Entonces va a tener un montón de, de partículas grandes, ¿ok? Ahí van a estar las partículas donde están las cargas, ¿verdad? Los átomos, etcétera. Y entonces los electrones libres, que son los que viajan, ¿cómo es que viajan los electrones libres? Bueno, los electrones libres lo que hacen, ¿verdad? Es que están por ahí, son muy chiquitos con respecto a los núcleos de los átomos, ¿verdad? Esto hay que imaginárselo porque es una escala tan pequeña que uno, a simple vista nunca podemos ver un electrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos electrones están continuamente chocando entre ellos y con los átomos, ¿verdad? Entonces están chocando aquí y pa, y pa, y pa, y rebotan y pla, y rebotan con las paredes y vuelven a rebotar, etcétera, ¿verdad? Y etcétera, vuelve a rebotar y este vuelve para acá, ¿verdad? Entonces están en un rebote continuo aleatorio, ¿verdad? Pero cuando usted aplica un campo, entonces hay una componente, cuando usted aplica un campo, entonces esa aleatoriedad de choques sigue dándose, siguen chocando aleatoriamente, pero están chocando y cuando se aplica el campo, entonces hay una componente que los corre, ¿verdad? Entonces eso es lo que produce la corriente eléctrica. Y esa velocidad que es cuando usted aplica el campo y entonces se corren, ¿verdad? Ya sea para la derecha o para la izquierda, dependiendo si el campo está para allá o para acá, ¿verdad? Entonces, ellos se están moviendo así para allá y para acá, pero usted aplica el campo y entonces hay una componente que los tira, ¿verdad? Como que los empuja en dirección del campo. Entonces, así es como se forma la corriente. Entonces decimos, vamos a tratar de escribir eso. Entonces decimos, las cargas libres dentro de los conductores tienen movimientos aleatorios que producen choques internos con los iones o los átomos, ¿verdad? Entre ellas mismas. Cuando se produce un campo eléctrico E,
entonces las cargas tienden a alinearse en la misma dirección que el campo eléctrico, debido a la fuerza eléctrica producida por el campo eléctrico. O sea, las partículas o cargas siguen chocando aleatoriamente, pero se produce una componente en dirección de la fuerza eléctrica. Esto produce que las partículas se mueven en la dirección de E a una velocidad VD, que se le llama VD, V minúscula D, que se conoce con el nombre de velocidad de deriva. A la vez, estos electrones o cargas moviéndose producen lo que se conoce como corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, esa velocidad que produce el campo eléctrico se llama velocidad de deriva. ¿Ok? Y los electrones o cargas moviéndose producen lo que se conoce como la corriente eléctrica. En los laboratorios se han medido las velocidades del movimiento aleatorio y de la corriente eléctrica. Entonces, la rapidez media de las cargas moviéndose aleatoriamente es del orden de 10 a la 6 metros por segundo. Mientras que la velocidad de deriva es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Entonces, fíjense qué diferencia, qué bajita, que es la velocidad con la que se mueven, con la que se producen las corrientes eléctricas. Entonces, me pueden preguntar ustedes, profe, ¿cómo es que si las cargas moviéndose aleatoriamente se mueven tan rápido, 10 a la 6, y la corriente eléctrica se mueve tan lenta, ¿verdad? O sea, 10 a la menos 4 son milímetros por segundo, ¿verdad? Algo como, por ejemplo, si ustedes tienen 10 por 10 a la menos 4, eso es 1 milímetro por segundo, ¿verdad? Entonces, si se mide tan lento, si se mueve tan lenta la corriente eléctrica, ¿por qué es que yo aprieto el interruptor y la luz se prende inmediatamente? ¿Verdad? Porque si yo tengo aquí esta lamparita, yo aprieto el interruptor y inmediatamente se prende el bombillo.
Bueno, y es que eso resulta que el campo eléctrico viaja con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces es el campo eléctrico el que viaja alrededor a lo largo de todo el conductor, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico me produce instantáneamente la velocidad de deriva de los electrones. ¿Ok? Entonces yo aprieto el interruptor y en una milésima de segundo, ¿verdad? El campo eléctrico llega al bombillo y entonces se produce a lo largo de todo el campo eléctrico el movimiento de corriente, o sea, las cargas. Ahora, eso es en corriente directa, ¿verdad? En corriente directa se mueve hacia un sentido. En corriente alterna, el campo está alternando. Es para allá y es para acá, es para allá y es para acá. Y el campo alterna a una velocidad altísima. O sea, 60 hercios es la frecuencia de oscilación del campo eléctrico. O sea, 60 hercios son 60 veces por segundo. O sea, en un segundo, el campo eléctrico hace así y así 60 veces. Entonces, la velocidad de deriva es para allá y para acá, para allá y para acá, ¿verdad? 60 veces por segundo. Eso es muy rápido para que nuestros ojos puedan ver ese movimiento. En una cámara estroboscópica, sí podríamos detener el movimiento de los electrones o lo podríamos ver porque la luz estroboscópica yo le varío la frecuencia con que prende y apaga la luz. Entonces yo podría ajustarla a la velocidad de deriva de los electrones y entonces los voy viendo donde se van moviendo. ¿Ok? Bueno. Entonces definimos I, ¿verdad? Definimos I por definición. ¿Dónde está por definición? Corriente eléctrica. Ok. Y decimos la dirección de la corriente es en la que hay flujo de carga positiva. A ver, así se define, ¿verdad? Pero en realidad se están moviendo los electrones en un conductor. Lo que pasa es que es relativo, porque usted puede ver que son los electrones los que se están moviendo hacia un lado o pueden ser los protones los que se están moviendo para el otro lado, ¿verdad? Entonces, eso es relativo. Es solamente por definición que se define y se dice que la dirección de la corriente es en la que hay flujo de carga positiva. ¿Ok? Bueno, entonces definimos I, ¿verdad? Entonces esto implica que I es por definición entonces la variación de la carga en el tiempo. ¿Ok? Y de esto podemos decir que es un escalar. Una corriente convencional es tratada como un flujo de cargas positivas sin importar si las cargas, es lo que les estaba diciendo, sin importar si las cargas libres en el conductor son positivas, negativas o ambas. Las unidades son un amperio igual a un colombio por segundo.
por segundo y a esto le damos el nombre de amperios y el símbolo de A. En honor a André Marie Ampère, que vivió entre 1775 y 1836. Y decimos también, se usan las siguientes unidades, ¿verdad? Decimos que podemos hablar de un miliamperio, ¿verdad? Que es 10 a la menos 3 amperios. ¿Ok? Y esto mili, ¿verdad? Podemos decir un microamperio. Y esto es 10 a la menos 6 amperio, ¿verdad? Esto es micro. Podemos hablar de un nanoamperio. Y esto es 10 a la menos 9 amperio. Nano. O podemos hablar de un picoamperio, que es 10 a la menos 12 de amperio, ¿verdad? Entonces esto es pico. Bien, entonces ya son la 1:52. Tenemos que hacer nuestra pausa. Entonces, vamos a hacer la pausa y les aviso por WhatsApp cuando arrancamos la segunda clase, ¿ok? Bueno, profe. Ok.